El 24 de marzo te escuchábamos, Virgi. Te escuchábamos en Fundación Atilra, Memoria, Verdad, Justicia, lo que venimos contándole a la gente desde distintos lados. Es la primera vez que me toca escucharte. Es la primera vez que tengo el gusto de, de felicitarte por la valentía que tenés de trasladarle a la gente. Lo charlábamos antes de iniciar la nota. Da la sensación de que se va perdiendo la historia, da la sensación de que no podemos reconocer lo que nos fue pasando, da la sensación de que los jóvenes necesitan que les estemos remarcando qué nos pasó a los argentinos, qué pasó en esa época tan trágica para los argentinos, de un lado y del otro. Y contado por vos, la gente de Sunchales día por día no puede, la gente de donde sea no puede no conocer la historia desde adentro, desde niña hasta grande y todo lo que me estás contando. Tengo la piel de gallina, te juro. Eh, ¿Está bien dicho memoria, verdad y justicia? ¿Es lo que sentís que tenemos que transmitirles continuamente? Sí, y además son tres palabras fundamentales, porque son como valores. El recordar que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo nunca pidieron venganza. Entonces, hacer memoria para que nunca se vaya a repetir, se fuera a repetir, vuelva a repetirse. Verdad, porque al día de hoy tenemos 300 hermanos y hermanas que no conocen su identidad y no sabemos dónde están los Ujú. desaparecidos. Sí ha hecho un trabajo impresionante el equipo argentino de antropología forense a lo largo de todos estos años, pero si cuando dicen esos pobres viejitos que están presos, bueno, no es así. Esos pobres viejitos fueron torturadores, secuestradores, violadores, asesinos, y son los únicos que saben, cuando hablan de memoria completa sería que digan dónde están los 300 nietos que todavía las abuelas están buscando y dónde están las tumbas anónimas con muchos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Eso sería memoria completa. Que las familias Ujú. que tienen hijos, hijas, nietos, nietas desaparecidos puedan tener un lugar, una tumba donde ir a llevar una flor. Eso hoy sigue siendo, perpetuándose la injusticia y como dijo Estela el otro día, la apropiación, el delito sigue ocurriendo al día de hoy. Ujú. El delito sigue ocurriendo porque en la medida en la que esos niños, ya adultos hoy, no conozcan su origen, quiénes fueron sus padres, quiénes son sus hermanos muchas veces, hasta que eso no ocurra, no está terminada esta etapa, no está cerrada, ¿no? No está cerrada esta No historia. Y está para contarle cerrada. un poquito a la gente por qué es tan importante tu relato y por qué queremos trasladárselo de esta manera, a mí me gustaría que hagas un repaso como lo hiciste en Fundación Atilra el lunes, le Uh -huh, cuentes a la gente la historia. Me uh -huh, parece que quien después te cruza en la calle, que quien después escucha el relato, dice, a la pucha, es cierto, porque a uh veces uno -huh, lo ve en tele, ve las marchas, uh -huh, escucha relatos y hasta que no te tiene ahí uh cerca a -huh. la persona que lo vivió, Sí, le cuesta creerlo, parece muy porque lejano. parece lejano y cuesta creer que haya sucedido todo Uh esto. -huh, uh -huh. Hay otra cosa también, cuando nosotros vemos las manifestaciones, siempre parece que las cosas pasan en Buenos Aires Mm. o en las grandes capitales. El otro día estaba viendo, porque siguen Ujú. apareciendo además Sí. ex centros clandestinos de detención, porque justamente los que tendrían que hablar no hablan, ¿no? Ujú. Se llevan a la tumba, porque muchos han muerto también, ¿sí? Videla murió en la cárcel común, como deben morir todos los delincuentes y los que hicieron este plan macabro, ¿no? De secuestro y desaparición de personas, pero siguen apareciendo centros clandestinos, los que fueron centros clandestinos de detención. ¿Por qué? Porque hubo en todo el país y en todo el interior Ujú. del país. En los relevamientos, hace algunos años, había aproximadamente 500 y pico centros clandestinos de detención a lo largo de todo el país. Hoy llegamos a saber que son casi 800.
Acá en la provincia de Santa Fe hubo 57. Y si hubo 57 centros clandestinos de detención, no quiere decir que hubo 40 en Rosario y 17 en Santa Fe, sino que fueron Distribuidos en todos lados. distribuidos en toda la provincia. Entonces, también eso es importante, acercar que no pasó en las capitales, Es pasó en todo el cierto, país. absolutamente real esto de que uno los ve en los medios y ve las marchas en Buenos Aires y cree que no le ha tocado, cree que no lo tiene cerca, cree que el vecino no le pasó. Y sin embargo los tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Desde que yo vivo acá, a mí me dolió hace algunos años, yo vivo acá hace 17 años. Y todavía estaba viva la mamá de uno de los chicos desaparecidos de acá de Sunchales. Y nunca le escuché la voz, nunca le escuché hablar en un acto. Nunca le di, esa mujer murió sin haber podido poner en palabras su historia, sus recuerdos, sus memorias, los recuerdos de su hijo. Eso es lo que vos me decías antes. Esa voz se perdió y para las generaciones, esa experiencia vivida, y para las generaciones posteriores de sunchalenses no hay un registro, por ejemplo. Eso es muy doloroso. Muy doloroso desde donde lo mires, desde el no poder contarlo, desde el no haber registro, desde el no tomar conocimiento y no nos permite al resto, no sé si empatizar es la palabra en este caso. Vos eras muy chiquita, yo te escuchaba y decía, bueno, tan chiquitita, los recuerdos que te vienen y que entiendo deben surgir en cualquier rato del día, un cuadro, un libro. Este recuerdo de tu papá de cuando estuvo preso en la cárcel de Coronda. Cuando estuvo en Coronda. Francamente, yo cuando llegué acá y empecé a escuchar todo esto, insisto en lo que te dije, tengo la piel de gallina, como dicen por ahí, y escuchaba lo que relatabas desde chiquitos, cuando llegaron, cuando estaban en una pieza, cuando estaban en Viñón. Me gustaría si podemos contarle eso a la gente, a los chicos, a los jóvenes, a esas generaciones que no toman mucho contacto con esta realidad. Bueno, mi papá estudió ingeniería agronómica, él era rosarino, pero en ese momento en Rosario no estaba la carrera, estaba en Esperanza. Y en Esperanza era privada, era católica la facultad. Él empieza su militancia, él había estudiado en un colegio agrotécnico salesiano, en provincia de Buenos Aires, y él empieza su militancia siempre desde el catolicismo. Y obviamente, aferrado al peronismo, él no vivió la época de Perón, pero sí toda esa juventud que encontró que en esa ideología estaba la justicia social, y era por lo que ellos luchaban, por lo que ellos soñaban. Entonces empieza su militancia desde el catolicismo, pero con la juventud universitaria peronista. Él estudia en Esperanza, demora su última materia, porque estaban en el centro de estudiantes, él rinde su última materia cuando la universidad lograron que sea pública. Ellos logran, a través de años y años de lucha, que la universidad pase a ser pública. Y entonces él demoró esa última materia para decir, mi última materia me recibí en una universidad pública. Conoce a mi mamá en Esperanza. Mi mamá era docente desde muy jovencita y daba clases en Humboldt y en Esperanza, la conoce a mi mamá. Bueno, se casan y se van a vivir a Buenos Aires. Mi papá trabajaba para una empresa que hacía consultorías, entonces viajaban a distintos lugares del país, siempre siguiendo con su militancia. Voy echando cositas, porque si no es larguísima la historia, cosas que me voy acordando, lo que contaba el otro día, que dentro de la organización, él estuvo también en el movimiento villero peronista, siempre relacionado con el catolicismo, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Peronistas, después de la muerte de Perón, y editaban una revista que se llamaba El Descamisado, que era el órgano de prensa y difusión de la juventud peronista, del movimiento villero peronista, del movimiento de trabajadores peronistas. Bueno, hay un montón de siglas en esa época para las distintas organizaciones que había, todas en torno al peronismo, ¿no?
ellos editaban esta revista, les tocaba la parte de la imprenta, de la impresión. Y el otro día contaba que hay una hija de desaparecido del gordo Sosa Gómez, que era más grande, y ella fue la que nos contó que ella tenía recuerdos de cuando editaban esa revista, porque ella la ponía, era muy chica y la ponían a Sí. poner, yo me acuerdo del gesto y todo, puntita con puntita, que emparejar las hojas, ponerlas puntita con puntita para después poder armar la revista. En ese contexto, en el 73, se los llevan presos a mi papá y a varios compañeros más. En ese momento todavía no, el plan sistemático de secuestro y desaparición de personas no estaba aceitado, pero sí, lo que decía también el otro día es que la dictadura no empezó el 24 de marzo del 76. Son procesos que fueron llevando a desembocar en la dictadura. A ese desenlace. Exacto. Durante el final del gobierno de Isabel Perón existió la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Hubo también secuestros, desapariciones. Los llevan a Devoto, a la cárcel de Devoto, y ahí los tienen presos. O sea, mi madre sabía dónde estaba mi papá, estaba preso. Algo que el otro día no dije, yo me acuerdo de chicos, las frazadas que teníamos. Tenían bordado un número, 441, y era mi mamá, le había bordado el número de celda. Eran las frazadas que tenía mi papá cuando estaba en Devoto. Cuando estaba en Devoto. Las que usábamos nosotros cuando éramos chicos. Y eso, tengo el recuerdo de siempre mirar qué era ese número, y bueno, después con los años, ¿no? Uno la información que nos dieron a nosotros de chicos fue progresiva, o sea, a cada etapa de la vida, bueno, un poquito agregar más, un poquito según más el interés también, porque podría no haber tenido interés en conocer mi historia también, ¿no? Bueno, una semana antes de la muerte de Perón, que murió el 1 de julio del 74, los sueltan. Ahí mis papás levantan todo, mi mamá ya estaba embarazada, bueno, o estaba embarazada o quedó embarazada un poquito después, no me voy a poner ahora a sacar cuentas. Se van, ellos vivían en Villa Lugano, y se vienen a Rafaela, la casa de mis abuelos maternos. Antes de la llegada a Rafaela, en todos esos meses, en ese proceso, sí, yo nazco el 6 de abril de 1975. Mi papá ya estaba en la clandestinidad, si aparecía su apellido en algún lugar corría riesgo de ser secuestrado, entonces yo nací en el Sanatorio Británico en Rosario, porque un primo de mi tío era obstetra, y entonces la ingresan a mi mamá con otro nombre y otro apellido, para que yo pudiera nacer, para que ella pudiera tener el parto en el Británico, ahí en Rosario. En un centro de salud. Exacto. Venimos a Rafaela, y en Rafaela, en la casa de mis abuelos, en diciembre del 75, yo tenía 8 meses, entran una noche, como entraban las patotas de civil, no con armas y todo, pero vestidos de civil, y se llevan a mis abuelos por un lado, a la jefatura de Rafaela, a mi mamá y a mí nos suben a un camioncito donde fueron recolectando mujeres que iban entrando a las casas y se las iban llevando, y a mi papá por otro lado, con un procedimiento similar. A mis abuelos, bueno, les saquearon la casa esa noche, los golpearon mucho en la jefatura de Rafaela, pero al día siguiente los soltaron. A mi mamá y a mí esa noche, con todo este grupo de mujeres que fueron secuestrando también, nos llevan a la cárcel de mujeres de Santa Fe, al Buen Pastor. Obviamente no con las presas comunes, sino en un contexto de secuestro. De secuestro. Estuvimos ahí más o menos 15 días, según el recuerdo. Esto remarca, perdón, ¿no? Esto remarca, y volvemos a esto de decir, esto sucedió acá cerquita, esto nos sucedió a nosotros. Acá, al vecino, al amigo, al tío. Sí, sí.
Bueno, el otro día también dije que no voy a entrar en detalles de cuestiones truculentas como la tortura, como violaciones y un montón de cuestiones que ni yo me atreví a preguntarle a mi mamá. Eso sí, ni yo me atreví a preguntarle a mi mamá. Lo que sí conté también es, para poner en contexto, año 1975 no existían los pañales descartables. 15 días estuvieron ahí. Exacto, aproximadamente 15 días. También es difícil hacer las cuentas cuando uno está en el contexto de secuestro y de torturas, pero aproximadamente 15 días porque para Navidad ya estábamos, nos habían liberado. Mi mamá, imagínense, secuestro no es que preparó un bolsito para llevarme las telitas de lo que eran los pañales en ese momento. Y el relato es que las compañeras secuestradas esa noche, que eran desconocidas también, pero en el contexto de solidaridad en el que se da esto, donde yo era la única bebé que había secuestrada con ellas, me cuidaban, iban cuidando que porque obviamente me desnudaban, una se sacaba la remera y me ponían para que no se me lastimara tanto la piel de la cola. Bueno, voy a pegar un salto, porque para diciembre, para la Navidad ya nos habían soltado. Bueno, mi mamá lo que cuenta es que esa noche que la largaron a la calle, intentaba la gente, no estaba todo el mundo al tanto de que había secuestros, desapariciones, torturas, pero sí había miedo, ¿no? Sí había mucho miedo. Y mi mamá conmigo, bueno, llorando, empezó a golpear puertas a ver si alguien le abría Y para además la incertidumbre prestarle. de saber si la puerta que tocaban era la Eso. correcta. ¿Con qué se iban a Sí, encontrar del otro lado? sí. Bueno, en una de esos golpes de puerta, una familia le abre y ya les pide el teléfono, si le prestan el teléfono para llamar a mis abuelos a Rafaela, para que nos fueran a buscar. También, nunca ahondé demasiado en esas horas, dónde estuvo, cómo se sintió, si estaba sola, si estaba acompañada. La verdad es que hay partes de la historia que las fuimos reconstruyendo con los años y hay Y cosas de que a se puchitos, me pierden. Y de a imagino. puchitos, exacto. Eh, a mi padre lo sueltan también. Y mi papá, como era ingeniero agrónomo y había estudiado con los salesianos y había estudiado en la Universidad Católica, más allá de que después Sí. lograron que fuera pública, consigue trabajo en Colonia Viñó, que hay un colegio agrotécnico salesiano. Nace mi hermano, vivíamos en una casita en el medio de una hectárea, digamos, no era un campo de una hectárea, pero bueno, era una hectárea donde había frutales, pomelos y naranjas. Y la casita estaba ahí en el medio de ese terreno, digamos. Hoy todos conocemos Viñón, todos peregrinamos hasta allá. Hoy es un lugar conocido y sobre todo para aquellos que están del otro lado y que no tienen contacto con esta región, es un lugar que los unchalenses lo tenemos caminando a 30 kilómetros, Sí, nada. sí, se llega caminando en las peregrinaciones que se hacen todos los años. Bueno, vivíamos en esa casa, mi papá daba clases en el colegio agrotécnico y ese terreno que tenía todos los frutales se utilizaba, los chicos obviamente aprendían a trabajar en Claro. el campo y todo, se hacía la cosecha y como era un colegio internado, donde los chicos dormían, vivían en el colegio, lo que producían lo utilizaban para el colegio. Entonces exprimían jugos, comían fruta, exprimían jugos y en una piecita en la casa donde vivíamos era donde almacenaban en estanterías las botellas con el jugo fresco y estaba la máquina para ponerle las tapas, eran como las botellas de tomate hoy. como las botellas de tomate. Bueno, el 11 de mayo del 77 eh, llega de nuevo una patota a casa, estaba mi mamá, mi hermano y yo. Yo tenía casi 3 años. Casi 3 añitos. Sí, 3 años.
y mi hermano tiene un año menos que yo, así que estaba por ahí. Lo que sí, él todavía no hablaba. Eh, Entra la patota a casa, bueno, insultos, gritos, culatazos, golpes, amenazas, y ¿A mi qué hora fue? hermano, eso fue al mediodía, y mi papá llegó a la noche, así que fue todo el día. Eh, Eso refuerza lo sistemático que era todo, ¿no? Ujú. La espera que tenían. Sí, O sea, al sí, mediodía y sí. esperar hasta la noche, no importaba Ujú. nada. O sea, tenían Sí, objetivos. inclusive cuando yo miro fotos, porque tengo ahí unos álbumes que por ahí tienen salteadas algunas fechas, no me les ponía fecha a las fotos. Cuando miro fotos, digo, nos estábamos riendo acá, ¿no? Como toda, o Con sea, todo este pasaba contexto, todo este horror, pero la vida continuaba como se transcurría. podía, transcurría. Y entonces hay fotos de cumpleañitos, yo me doy cuenta, más allá de la fecha, los cumpleaños donde mi papá no estaba en las fotos. Bueno, y todas cosas que uno fue reconstruyendo con el paso de los años. Te repito, este relato lineal que yo te hago, Sí. no es que yo... Es una reconstrucción de toda la exacto, vida, no de es todo que lo que yo me pasó. enteré de manera lineal, Claro. que un día nos sentamos y mi papá y mi mamá nos dijeron, bueno, pasó esto, esto y esto. Porque además en la reconstrucción intervienen muchos otros testimonios que fueron saliendo en los juicios Sí. por delitos de lesa humanidad, donde decís, ah, no, pero acá hablaban de un negro Cepeda que estaba en tal lugar. Ah, entonces sí, pasó por ese lugar, porque como estaban secuestrados, no sabías dónde estabas muchas veces. Bueno, en este contexto, esa sí fue la vez que mi papá desaparece, que no sabíamos dónde estaba. Estábamos ese día, en todo este contexto que te contaba, mi hermano lloraba mucho, no paraba de llorar, entonces le gatillaban en la cabeza y le decían a mi mamá que si no lo hacía callar lo iban a matar. Así se fue desarrollando el día, dieron vuelta a la casa, lo que se acostumbraba, ¿no? Sacar todo, tirar Todo eso que todo. nosotros escuchamos y vemos en las películas o alguna que otra reconstrucción o escuchamos algún testimonio, todo eso sucedía ahí, acá nada, en Viñón, o Sí, sea, sí, es, sí. es muy difícil trasladarle a la gente el lugar, el espacio, que se lo llegue a imaginar. Sí. Eh, te cuento un recuerdo que yo tengo, que, bueno, cuando se hace de noche, mi papá llega del campo, que había estado con los chicos, con los alumnos todo el día. Él después, muchos años después, cuando él relata, dice que él se dio cuenta que estaba la patota, pero no se podía escapar si estábamos nosotros. Entonces él se baja de la camioneta con la que venía sabiendo con lo que se iba a encontrar. A mi mamá y a nosotros previamente nos encierran en esta piecita que te digo que estaban los jugos, y que el recuerdo que yo tengo por la altura que yo tenía, tengo un recuerdo de naranja y amarillo, porque era el color de los jugos que estaban en las botellas. Nos encerraron con llave. Mi mamá, eso también es un recuerdo que tengo, de mi mamá lloraba como con un chillido, ¿no? Con esa angustia, ese llanto, ese llanto quebrado, ¿no? Y tengo ese recuerdo, en un momento gritos, golpes, y de repente el silencio total. Mi mamá empieza, la ventana tenía rejas, y mi mamá era muy flaquita y muy chiquita, y empieza a intentar salir hasta que logra salir, da la vuelta y bueno, con lo primero que se encuentra es debajo del marco de la puerta con el sombrero que mi papá usaba cuando iban al campo con los chicos. El otro día tampoco me extendí con esto, ahí empieza un periplo nuestro, más allá de no saber dónde estaba mi papá. Mi mamá tiene que dejar esa casa donde vivíamos, porque vivíamos ahí porque mi papá era docente de la escuela. Entonces nos vamos a una pensión, ahí mismo en Viñó.
y me acuerdo que era la tía Fina y el tío Payeta. Eran dos viejitos que son los que nos dan pensión en ese momento. Mi mamá era docente, parte de toda esta persecución también implica que al saberse que a mi papá lo habían secuestrado, que era militante, ella trabajaba en un colegio católico en Morteros, tiene que dejar de trabajar ahí, y empezamos a recorrer, bueno, de pensión en pensión, parte del tiempo en Rafaela. Me acuerdo que mi mamá cuando llega en todos estos años que fueron pasando, ¿no? Cuando llega a Aldao, que consigue trabajo ahí, ella ya no usaba el apellido de mi papá, porque me dice que la directora de ese momento abrió un cajón y sacó una lista y empezó a buscar si el apellido de ella estaba en la lista. Estas eran las famosas listas negras, ¿no? Donde había un apellido similar al que estaba en la lista, llamaban a los militares y bueno, después ellos disponían, ¿no? Ahí hablamos también de las pérdidas de identidad de cada persona. Sí, sí. Mi mamá ya no usaba, empezó a usar su apellido de soltera, que era Emert, y ya no usaba el Cepeda por miedo, ¿no? Mi papá desaparece, no sabemos de él desde el 77 hasta el año 80. Mis abuelos de Rosario, yendo, o sea, todo esto es como las búsquedas de las abuelas y las madres, ¿no? Habeas corpus de por medio, ir a todas las comisarías, ir a todos los hospitales, ir a las iglesias a pedir ayuda, todo el recorrido que han hecho las madres de Plaza de Mayo, y digamos, decimos las madres, estaban los padres también, ¿no? Pero la lucha, el símbolo es el de estas madres que lo que desde representa el la 77 maternidad, hasta ¿no? el 80. Hasta el ¿Cómo 80. toman contacto? ¿Cómo saben dónde está? Mis abuelos en Rosario iban a hablar con los monseñor, los curas, el monseñor tal, el monseñor otro, no sé qué, diciendo quiénes eran, los padres de Roberto Cepeda. Bueno, en un momento de todos esos recorridos aparece el nombre, alguien que sabía de Roberto Cepeda, y le dicen está en Coronda. Me salteé la parte, bueno, entre años, ¿no? Entre el 77 y el 80, a mi papá se lo llevaron a La Perla, en provincia de Córdoba, era uno de los centros clandestinos de detención más grandes de todo el país, donde el amo y señor era Luciano Benjamín Menéndez. En ese momento, bueno, meses y meses de torturas, lo que es, bueno, lo que representaba estar en un centro clandestino de detención. Como él era santafesino, porque siempre intentando que den información, ¿no? Información de qué, de quién, de quiénes. Ya sabemos, además, hoy podemos saberlo, y para que los que no saben estaría bueno que sea noticia, que las agrupaciones armadas estaban casi desaparecidas, la AAA había logrado, montoneros eran 9.000 más o menos en todo el país, los habían secuestrado y aniquilado prácticamente previo al golpe. O sea que toda la gente que vino después, toda la juventud, obreros, artistas, que secuestraron después, eran personas que tenían tal vez un trabajo extra de ir a ayudar a las villas a dar clases de apoyo. Ahí es donde se mezcla mucho la historia, ¿no? Exacto, en algún comedor comunitario. Eso era lo que se perseguía también, ¿no? En algún sindicato, sindicalistas, cualquiera que levantase un poquito la voz para reclamar por algún derecho. Entonces, bueno, como mi papá era de acá de la provincia, lo traen. El relato de mi papá es que una de las cosas es que estaba muy, muy, muy lastimado y le ponen un pullover en la cabeza. Obviamente lo traen en el piso de un falcon, los tristemente célebres falcons verdes, patadas durante todo el viaje, obviamente, los problemas de riñones, los problemas de vejiga, todo lo que te conté antes.
Y cuando llega a Santa Fe, a la comisaría cuarta, que funcionó como un centro clandestino de detención, no funcionó como comisaría, sino que era un centro clandestino de detención, él tenía por tantos golpes y tanto tiempo con la cabeza cubierta, tenía muy lastimada la cabeza y se le había pegado el suéter a la cabeza, y cuando se lo arrancan, le arrancan parte del cuero cabelludo y de la piel de la cara. Un ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo de cuáles eran las condiciones en las que estaban, ¿no? En la comisaría cuarta conoce, por ejemplo, o sea, no se conocen Sí. así, ¿no? Por levantar la voz, por escuchar un poquito, por el de la celda de al lado. Bueno, estuvo Silvia Supo también, que para quienes no saben, fue secuestrada, detenida, desaparecida de la ciudad de Rafaela. Estaba Silvia Supo, Patricia Traba, que después trabajó ya tenía 15 años, una chica de 15 años, que después trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe hace 10, 12 años. Fueron de los que crearon el archivo en el cual empezaron a cruzar la información de los juicios. Entonces empezaron a hacer un trabajo de hormiga, de reconstruir el camino, el recorrido de muchos detenidos desaparecidos, a partir de los testimonios. ¿Cuántos años tenías en ese entonces ya? En el 85. Ya tenías recuerdos, ya tenés recuerdos de todo esto, de lo que ibas viviendo. Me acuerdo que de la primera vez que lo vi a mi papá, que me largué a llorar porque no era mi papá. Mi papá tenía barba, bigote, el papá que yo conocía. Y este papá era alto como mi papá, escuálido, había bajado como 20, 30 kilos en todos esos años, o sea, era prácticamente un esqueleto con piel, y no tenía ni barba ni bigote, que esa era la característica de mi papá, de agarrarle la barba y todo. Y esa primera vez que lo veo me asusté mucho, no lo reconocí. En esto de la cárcel de Coronda, de terminar este periplo de secuestros, torturas durante tantos años, cuando lo legalizan en Coronda, bueno, había una vez por mes de visita, una cosa por el estilo, pero muchas veces hacías el viaje hasta allá, te tenían esperando todo el día, te manoseaban, te revisaban, no existía lo de hoy que una mujer tiene que revisar a las mujeres, no. Te humillaban, era vejatorio el hacerte desvestir, y pasabas por todo eso y después no te dejaban verlo. Y tenías que volverte sin haberlo visto, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué era lo que quería decirte? No me acuerdo. Quiero que me cuentes cuánto tiempo él estuvo ahí. Lo que quería decirte era esto, porque también muchas veces se dice, bueno, los que sobrevivieron es porque a alguien delataron. Una vez Juan Gelman, un poeta argentino reconocido en el mundo entero, que tiene su hijo, ya falleció Juan, su hijo desaparecido y su nuera que estaba embarazada, que de viejito a los 80 años recuperó la identidad de su nieta y pudo conocer a su nieta. Bueno, Juan Gelman dijo que no se puede medir con valores de este mundo lo que no corresponde a este mundo, la bestialidad, la brutalidad. Entonces, si hay alguien, no se le puede preguntar a un sobreviviente por qué sobrevivió. Eso hay que preguntarle a los que tenían el dedo, la vara con la que decían sí, no. No es una respuesta que pueda dar uno. Yo durante muchos años en mi adolescencia sentía vergüenza, culpa, porque cuando empecé a estudiar en la universidad y empecé a militar también, muchas veces me decían, pero si tu papá sobrevivió es porque alguien delató, ¿no? Y era súper doloroso, como que te pongan en ese lugar de dudar también, ¿no? Y de dudar como si fuese un delito si alguien, o sea, en una sala de tortura dijo algo, ¿no? Porque
es tremendo. Ahí voy cuando iniciamos la nota, digo, la gente no conoce lo que pasó, no puede dimensionar, no sé si puede empatizar, si no lo conoce desde adentro, si no tiene estos relatos, si no se lo trasladamos constantemente. ¿Cuánto estuvo en Coronda él? En Coronda estuvo hasta el 81, la democracia volvió en el 80 también, ¿no? El día que asume Alfonsín no quiere decir que se termina. De golpe no hubo más militares, torturadores, convivieron a lo largo de todo el proceso democrático estas mismas personas y hubo muchos desaparecidos inclusive previo después de las elecciones, previo a la asunción de Alfonsín. ¿Qué pasa? En el 81 le dan libertad condicional. Entonces, ay, qué privilegio, libertad. No, era libertad vigilada. Lo largan para ver si todavía los movimientos que le hacía, a dónde iba, con quién se encontraba, a ver si exacto, a ver si podían encontrar a alguien más, ¿no? Para secuestrar. Obviamente mi papá en conocimiento de todo esto, ¿no? Así que esa libertad condicional en realidad no era libertad condicionada. ¿Qué frase te deja él? ¿Qué frase te quedó de él? Que nunca me lo entere. resumió él? No, mi papá fue muy duro en nuestra crianza posterior, ¿no? Porque él sentía que tenía una carga muy grande. Una carga orgullosa, pero muy grande, que él tenía que representar a 30.000 detenidos desaparecidos que ya no estaban, que él tenía que seguir militando y además militando por la memoria, porque no se olvide y porque se haga justicia. Pasaron 30 años hasta que empezaron los juicios en 2003. Cuando digo empezaron los juicios, se juzgó, él nunca más lo tengo por ahí. Vuelvo a esto que vos dijiste, aún hoy hay quienes dudan de todo lo que sucedió, hay quienes ponen en tela de juicio, bueno, pasamos por un proceso. Quienes ponen en tela de juicio el número, por ejemplo, porque el informe de la CONADEP señalaba, porque por ahí tengo el nunca más, el informe de la CONADEP, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que fue integrado por Ernesto Sábato, por ejemplo, por dar un ejemplo, llega a relevar en ese momento 9.000, ¿pero por qué? Porque eran 9.000 denuncias que recibieron en ese momento. Imagínate cuántas familias humildes en el interior del país que tenían sus hijitos, sus muchachitos, sus jovencitos desaparecidos, ¿cuántos han hecho una denuncia? Los mismos que se han llevado a los pibes para la guerra de Malvinas. El número, muchas veces no se sabe el número de los que se suicidaron posteriormente, porque no todos contaron su historia, no todos dijeron orgullosamente soy excombatiente de Malvinas. Hay tantas historias como tantas familias, ¿no? Entonces, el tema del número, vuelvo a lo mismo, la memoria completa sería que los militares que siguen vivos digan a dónde están los desaparecidos, porque justamente es desaparecido. Si a alguien le interesa ponerse a buscar los informes de los equipos argentinos de antropología forense, es como cuando uno ve en las películas los antropólogos en las tumbas de los faraones, etcétera. Bueno, acá las tumbas eran fosas comunes, donde muchas veces en La Perla, en Córdoba, hay relatos de campesinos que dicen que había días que el humo y el olor era insoportable porque el pelotón de fusilamiento fusilaba, tiraba a la fosa y los prendía a fuego. Entonces, hay muchas de esas tumbas que son anónimas hoy por hoy. Y si uno ve cómo han ido trabajando el equipo argentino de antropología forense, es un horror. Es un horror ver las fotos de cuerpos encimados, de hueso sobre hueso sobre hueso, con lo que han tenido que después rearmar a partir del ADN. Lo que han podido. Lo que han podido. Lo que han podido. Hablando de huesos,
Mira, vamos a cerrar la nota. Nos fuimos con el tiempo. Uno trata Sí. de llevarle a la gente un poco de información, de memoria. eh, es para charlar mucho más. Contarle a la gente, porque iba a Bueno. iniciar la nota de otra manera, pero me encontré con esta cruz que es de Eh, hueso, que es un recuerdo de tu sí, papá mi y que papá, está en esta cajita y un montón de exacto. otras cosas, ¿no? Acá son huesitos, restos de huesitos de caracú. Mi papá, estando preso, empezó a hacer algunas artesanías con lo que había. Ujú. Y con los huesos de caracú, tallando con lo que encontraban. Yo te mostré la gilet que tenían para afeitarse, acá con el alambre de las escobas de paja, hacer agujitas y cosas. Ahí está el pedacito de gilet. Es una cajita que tiene así chiquitito, tiene Sí, tanta historia que uno le da hasta pena tocarlo. bueno, y esta es una cruz que me hizo mi papá, donde está el Cristo crucificado, y es más, ahí arriba muy pequeñito dice INRI, ¿no? Sí, y atrás, Y atrás dice mi nombre, dice María y Virginia en forma de cruz también. Bueno, este es un recuerdo que atesoro. ¿qué le dirías a ese papá luchador, militante, que siempre eh, que fue peleando por cada uno de sus derechos y que la Ujú. luchó? Bueno, le diría que tiene que estar orgulloso porque, porque continúo, porque la historia se sigue replicando, porque sus nietos están al tanto de nuestra historia familiar, eh, porque, como decía él, cuando le preguntaban cuántos amigos tenés desaparecidos, 30.000, ¿no? Entonces, esa lucha de él que fue por todos y todas los desaparecidos, para nosotros sigue siendo lo mismo. Por eso cuando te decía de los 300 bebés que quedan, porque fueron Sí. 500, 139, las madres y abuelas han logrado restituirle su identidad, yo te digo hermanos, tenemos 300 hermanos todavía que encontrar, ¿no? Porque lo colectivo, vuelvo al tema de la justicia social, lo colectivo es lo que nos motiva y lo que ha motivado la lucha de toda esa juventud de la década del 70. Hoy estamos muy en una sociedad donde cada uno cuida su quintita, ¿no? Mientras no me toquen a mí, no importa. Todo lo que pase de Ujú. la puerta para afuera, no me importa. Si a alguien le pasa algo, y algo habrá hecho. Ahora mucho más con el tema del aspecto físico también. Si tenés capucha, gorrita, seguro que sos un choro, ¿no? Que va Estigmatización. la estigmatización del otro, el miedo al otro, a la otredad, ¿no? Ujú. Entonces, las consecuencias de la dictadura también se siguen viviendo ahí. ¿Y a esa madre? Ay, esa madre, qué difícil. Me amigué con mi mamá cuando ya estaba muy viejita, porque durante toda mi infancia, adolescencia, nunca asumí que víctimas éramos todos. Para mí era mi papá víctima, ¿no? Y yo juzgaba mucho las actitudes de mi mamá, las conductas. Y mi mamá, lo que pasa es que siempre dijo había que seguir. Ujú. Había que seguir, alguien nos tenía que dar de comer, alguien nos tenía que comprar la ropa que necesitábamos. Entonces parecía una mujer muy fría, porque su manera de darnos afecto era procurar que no nos faltara nada. Entonces tuvieron que pasar muchos años, mucha terapia que he hecho a lo largo de los años, muchos encuentros con hijos, con hijas, muchas conversaciones en grupo para poder entender que fuimos víctimas todos, toda nuestra familia fue víctima y toda la sociedad fue víctima, pero toda nuestra familia fue víctima. Entonces, hasta que pude entender eso, pude reconciliarme, amigarme con mi mamá. Eh, y la frase de mi papá, que no me olvido nunca porque era como, por lo que marcaba, era, eh, está bien, yo quiero que les vaya bien en la escuela, que traigan buenas notas, que estudien,
pero que yo nunca me entere que un hijo mío no fue solidario frente a una injusticia que estuviera pasando delante de sus ojos. A mí lo que más me importan son esos valores. Las notas, las calificaciones vienen después. Era siempre conmoverse frente a las injusticias cometidas contra otro ser humano. ¿Crees que se lo trasladás a tus hijos? Sí, sí. Lo del otro Porque viste que las madres día... nos juzgamos, como lo Sí, decías recién, sí, tenemos autocríticas fuertes sí, siempre sí, de qué es lo que estamos trasladando. sí. También es complicado, por eso el otro día yo insistí mucho con que me acompañaran mis hijos, porque ellos conocen la historia acá entre nosotros. Y me parecía muy importante, primero porque los necesitaba que estuvieran conmigo. Y segundo, porque ver a su mamá en otro rol, hablando, pudiendo relatar la historia, sinceramente me abrazaron después, mi hijo mayor me dijo, estoy orgullosa de vos, mamá. El más chico, el de 15, que no tenía muchas ganas de ir, que le tuve que pedir por favor, decirle que para mí era muy importante, estaba emocionado también, el ver que mucha gente se acercaba a agradecerme o a darme un abrazo o al decirme no sabía, te conozco, pero no sabía tu historia, fue muy fuerte y para ellos también fue muy fuerte. Entonces, yo creo que no necesito pedirles que continúen con el legado de su abuelo. Lo que ellos necesitan es lo que necesitamos todos, ejemplos diarios. Mi papá era católico, pero nunca insistió en que vayamos a la iglesia. Dice el catolicismo, como los curas villeros, ¿no? El catolicismo lo practicamos en la calle todos los días con cada una de nuestras acciones. Gracias por el rato, gracias por la historia, gracias por dejarnos conocer y tomar contacto y saber que tenemos a alguien acá cerquita, acá en nuestros Sunchales, que nos puede trasladar la historia. Porque no voy a ser la única que venga a buscarte para muchas contarlo. muchas gracias, en serio. ¿Te puedo dar un beso? Muchas gracias. Muchas gracias.